Millones de personas recuerdan exactamente lo mismo. Un evento que nunca ocurrió. No estamos hablando de una confusión vaga, no de un detalle borroso. Estamos hablando de recuerdos claros, específicos, con detalles concretos, compartidos por millones de personas en todo el mundo. Recuerdos que puedes describir con precisión y que son completamente falsos. Y lo más perturbador no es que existan esos recuerdos, es que los tuyos también podrían ser uno de ellos. Ahora mismo estás completamente seguro de algunos recuerdos. ¿Cómo era la casa donde creciste? Lo que dijo alguien importante en un momento que no puedes olvidar. ¿Cómo terminaba esa canción, esa película, esa frase que citas de memoria? Esa seguridad se siente como una prueba. Si lo recuerdas con tanta claridad, tiene que ser real. Así funciona la memoria, ¿no? No. Así es exactamente como funciona la ilusión de la memoria. Y cuando descubres cómo el cerebro realmente almacena y recupera la información, entiendes que la certeza con que recuerdas algo no tiene ninguna relación con si ese recuerdo es verdadero o falso. El nombre viene de Nelson Mandela. En 2009, una bloguera estadounidense llamada Fiona Broom documentó algo que le resultaba perturbador. Recordaba con claridad haber visto noticias sobre la muerte de Nelson Mandela en prisión durante los años 80. Recordaba el funeral. Recordaba las imágenes televisivas. Recordaba la reacción del mundo. El problema era que Mandela no había muerto en los años 80. Estaba vivo. Había salido de prisión en 1990. Había ganado el Premio Nobel de la Paz en 1993 y había sido presidente de Sudáfrica hasta 1999. Cuando Broom mencionó este recuerdo en foros de Internet, algo inesperado ocurrió. Miles de personas respondieron diciendo exactamente lo mismo. No una o dos, miles. Personas de diferentes países, diferentes edades, que nunca se habían conocido, que compartían el mismo recuerdo falso con el mismo nivel de certeza y detalle. Broom llamó a esto el efecto Mandela y abrió una categoría entera de fenómenos que los psicólogos y neurocientíficos llevan décadas estudiando bajo el nombre de falsos recuerdos colectivos. Pero lo que nadie esperaba es que el efecto Mandela no era un fenómeno nuevo ni raro. Era la punta visible de algo que ocurre en todos los cerebros humanos constantemente, sin que lo sepamos. La memoria no funciona como una grabadora. Esa es la creencia más común y más equivocada sobre cómo almacenamos información. La gente imagina que el cerebro graba los eventos tal como ocurren y los guarda como archivos que luego recupera intactos. Eso es exactamente lo contrario de lo que hace. El neurocientífico Daniel Schacter, de la Universidad de Harvard, lleva décadas estudiando los fallos de la memoria y lo describe así: cada vez que recuerdas algo, no estás reproduciendo un archivo. Estás reconstruyendo una experiencia a partir de fragmentos dispersos. El cerebro almacena los elementos separados de un recuerdo en distintas regiones. El componente visual en una zona, el componente emocional en otra, el contexto en otra. Cuando quieres recordar algo, el hipocampo reensambla esos fragmentos en tiempo real, y en ese proceso de reensamblaje, el cerebro rellena los huecos. Lo hace con lógica, con expectativas, con lo que sabe sobre cómo deberían ser las cosas, con información que llegó después del evento original. Y todo ese material de relleno se integra en el recuerdo de forma tan perfecta que no puedes distinguirlo de lo que realmente ocurrió. Cada vez que recuerdas algo, lo estás modificando ligeramente y guardas la versión modificada. La próxima vez que lo recuerdas, partes de esa versión modificada y la modificas de nuevo. Tu recuerdo más preciado ha pasado por ese proceso decenas o cientos de veces, y en cada iteración ha cambiado un poco. Lo que tienes hoy no es lo que viviste, es la versión número 100 de lo que viviste, filtrada por todo lo que has aprendido, sentido y vivido desde entonces. Pero lo que nadie esperaba es que este proceso no solo distorsiona los recuerdos existentes, también puede crear recuerdos de cosas que nunca ocurrieron. Elizabeth Loftus,
es probablemente la investigadora más importante en la historia del estudio de la memoria falsa. En 1995 publicó un experimento que cambió para siempre la forma en que la psicología entiende la memoria. Trabajó con 24 personas adultas y sus familiares. Los familiares proporcionaron 3 eventos reales de la infancia de cada participante, y los investigadores añadieron un cuarto evento que nunca había ocurrido, que el participante se había perdido en un centro comercial de niño, había llorado durante un tiempo, y finalmente un adulto desconocido lo había ayudado a encontrar a su familia. Luego, le describieron los 4 eventos a cada participante y les pidieron que intentaran recordarlos. Al cabo de 2 semanas, el 25% de los participantes recordaba el evento falso, con detalles, con emociones específicas. Algunos describían la angustia de estar perdidos. Algunos describían físicamente al adulto que los había ayudado. Algunos añadían detalles que los investigadores nunca habían sugerido. Cuando al final del estudio les dijeron que uno de los 4 recuerdos era inventado y les pidieron que adivinaran cuál, varios participantes señalaron uno de los eventos reales como el falso y defendían el evento del centro comercial, que nunca había ocurrido, como el recuerdo más claro que tenían. La certeza con que recuerdas algo no es evidencia de que ocurrió. Es evidencia de que tu cerebro construyó una representación convincente de ello. Pero lo que nadie esperaba es que no necesitas que nadie te implante un recuerdo deliberadamente. El cerebro lo hace solo, constantemente, simplemente por cómo procesa la información del mundo. Aquí está la pregunta que hace que el efecto Mandela sea fascinante más allá de la psicología individual. Si los falsos recuerdos son construcciones personales del cerebro de cada individuo, ¿cómo es posible que millones de personas compartan exactamente el mismo recuerdo falso? La respuesta tiene varias capas. La primera capa es la exposición compartida. Cuando millones de personas consumen los mismos medios de comunicación, las mismas películas, las mismas noticias, sus cerebros trabajan con el mismo material de base. Y cuando ese material tiene ambigüedades, los cerebros tienden a resolverlas de formas similares porque comparten los mismos patrones culturales. La segunda capa es el efecto de contagio social de la memoria. Cuando escuchas a alguien describir un recuerdo, tu cerebro lo procesa de forma muy similar a cómo procesaría un recuerdo propio. Si esa descripción es suficientemente vívida y detallada, puede integrarse en tu red de recuerdos y mezclarse con experiencias reales que tienes almacenadas. La tercera capa es la más inquietante. Algunos de los recuerdos falsos más extendidos involucran expectativas que tenían lógica narrativa. El cerebro humano tiene un sesgo hacia las historias que tienen sentido, y a veces los hechos reales no tienen tanta coherencia narrativa como el cerebro necesita. Nelson Mandela muriendo en prisión tiene una lógica dramática. Un líder encarcelado que muere mártir es una narrativa que el cerebro reconoce. Que saliera libre y se convirtiera en presidente es una historia más complicada, menos arquetípica. Y el cerebro, en su trabajo constante de simplificación, puede haber optado por la versión más narrativamente coherente. Pero lo que nadie esperaba es que los ejemplos más documentados del efecto Mandela no son eventos históricos, son detalles de la cultura popular que casi todo el mundo recuerda mal de la misma manera. Hay varios casos de efecto Mandela tan extendidos que los investigadores los usan como ejemplos en sus estudios. El primero es el personaje de los osos Berenstain, una popular serie de libros infantiles. Millones de personas en todo el mundo recuerdan con total certeza que se escribe Berenstain, con E al final. En realidad, siempre se ha escrito Berenstain, con A. Si buscas el libro ahora mismo, verás que dice Berenstain. Y aún así, probablemente tu cerebro siga insistiendo en que debería ser Berenstain. El segundo es la frase de Darth Vader en El Imperio contraataca. La mayoría de las personas recuerdan que dice Luke, yo soy tu padre. La frase real es, no, yo soy tu padre. La palabra Luke no aparece en ningún momento, pero si pides a alguien que cite de memoria la frase más famosa de Star Wars,
Casi todo el mundo añade el look que nunca existió. El tercero es el logotipo de Monopoly. Millones de personas recuerdan que el personaje del juego, el señor Monopoly, lleva monóculo. Nunca lo ha llevado. Pero el detalle del monóculo está tan instalado en la memoria colectiva que resulta difícil imaginar el personaje sin él. Lo que estos ejemplos tienen en común es que el recuerdo falso tiene más sentido que la realidad. Berenstein suena más natural en inglés. Luke, yo soy tu padre es más dramático y directo. Un magnate de la época victoriana con monóculo es más coherente con el imaginario de la riqueza. El cerebro no graba la realidad, graba lo que espera que sea la realidad. Y cuando la realidad no cumple esas expectativas, las corrige silenciosamente. Hay un estudio publicado en 2019 por investigadores de la Universidad de California que me parece el más revelador de todo lo que investigué. Tomaron a un grupo de personas y les mostraron imágenes de eventos famosos, fotos de noticias reales, mezcladas con imágenes fabricadas de eventos que nunca habían ocurrido. Les preguntaron si recordaban haber visto esas imágenes antes. El resultado fue que los participantes no solo reconocían las imágenes falsas como reales, algunos describían con detalle dónde las habían visto, en qué periódico, en qué canal de televisión, en qué momento de su vida. Pero lo más revelador no fue eso. Los investigadores midieron la confianza con que cada participante afirmaba sus recuerdos y encontraron que la confianza con que alguien afirma un recuerdo no tiene ninguna correlación estadística con si ese recuerdo es verdadero o falso. Dicho de otra manera, las personas que recordaban con más certeza eran igual de propensas a equivocarse que las que recordaban con menos certeza. La seguridad subjetiva que sientes sobre un recuerdo no te dice nada sobre su veracidad. Lo único que la certeza te dice es que tu cerebro construyó una representación suficientemente sólida como para sentirse real. No que lo sea. La memoria no es el archivo de lo que viviste. Es la historia que tu cerebro decidió contarse sobre lo que viviste, reescrita cada vez que la recuerdas. Y la próxima vez que estés completamente seguro de algo que recuerdas, vale la pena preguntarte, ¿estoy recordando lo que ocurrió o estoy recordando la última vez que lo recordé? Ahora te pregunto algo para los comentarios. ¿Hay algún recuerdo del que estabas completamente seguro y descubriste que era falso? Escríbelo abajo. Las respuestas en este tipo de preguntas siempre generan los debates más interesantes de todos mis videos. Si esto te hizo dudar de algo que creías recordar con certeza, ya sabes lo que toca. Dale al me gusta y suscríbete. El próximo video va a ser igual de incómodo.